Proverbios capítulo 9. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Señor, bendiga su palabra. Pueden encender eso, hermanito, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Alabando siempre al Señor, hermano. No converse, alabe al Señor. Glorifique al Señor. Señor es bueno. Gloria a Dios. Es bastante interesante lo que este versículo nos refleja. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el inicio, bendito el Señor. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Maravilloso es el Señor. Tenemos siempre que considerar y repetir, gloria a Dios, que la sabiduría y la inteligencia, aunque van paralelamente, son diferentes el uno del otro, ¿no? ¿Por qué dice que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Bendito el nombre del Señor. Porque la sabiduría nos aparta del mal. El temor a Dios nos aparta del mal. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es muy diferente al miedo. Miedo es una cosa, temor es otra cosa. Miedo es un estado emocional que se presenta en base a una circunstancia imprevista. O sea, no es que caminamos con miedo todo el tiempo, sino que ante una situación imprevista se genera el miedo, ¿no? Un temblor y todo el mundo sale corriendo, le agarra el pánico. Si te asaltan, pues te da miedo. Si de repente algo se está cayendo y tú estás ahí abajo, pues te da miedo. Cualquier zozobra del momento produce el miedo. O sea, el miedo es una sensación del momento. La diferencia con el temor es que el temor es una situación que se considera para futuro. Bendito el Señor. Por ejemplo, hay personas que tienen temor de perder su empleo, ¿no? Tengo temor de que de repente me vayan a despedir. No lo están despidiendo, pero ya tiene temor por algunas situaciones que de repente están surgiendo. Ya le está dando temor de que eso puede hacerle perder su empleo. O porque están despidiendo a personas de tal edad, ya le da temor de que lo vayan a despedir. Le da temor de que el banco le quite su casa. Le da temor de que le pase algo a su hijo. O sea, es un temor visto hacia futuro. No es momentáneo, no es al instante, sino es algo que permanece, ¿no? Que permanece allí, gloria a Dios, en el corazón. Y aquí vemos que cuando se habla de temor a Dios, se está hablando precisamente de eso, ¿no? De que si estamos haciendo algo malo, pues a futuro eso nos puede acarrear consecuencias o nos puede generar que nuestra salvación se pierda o que seamos lanzados al lago de fuego, que nos muramos de un momento a otro y somos condenados. Entonces vivimos con ese temor de que para el futuro nosotros podemos perder nuestra salvación, podemos perder nuestra alma.
es el temor a Dios, ¿no? Porque es más que todo el temor a la autoridad de Dios. Pero ese temor puede generarnos a nosotros sabiduría. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando comenzamos a tener temor a Dios, entonces nos apartamos de las cosas malas. Y al apartarnos de las cosas malas por el temor a Dios, ese es un paso sabio. Eso es algo que se puede catalogar como algo loable. Bendito el nombre del Señor. La persona por su temor a Dios ha ordenado sus pasos. Ahora, para ordenar los pasos, para ordenar nuestros caminos, para ordenar nuestra vida, hace falta conocimiento. Y ahí es donde entra a tallar la inteligencia. La inteligencia es todo lo que nosotros podemos retener de los conocimientos, tanto humanos como espirituales. Nosotros retenemos el conocimiento. El conocimiento nos hace ver qué cosa es buena, qué cosa es mala, qué aprueba Dios, qué desaprueba Dios. Si a mi familia le gusta esto o no le gusta tal cosa. Entonces, ese conocimiento adquirido a través de los valores, de la formación que uno va recibiendo en la familia, en la vida, a través de personas que te enseñan, que te educan, todo ese conocimiento que tenemos almacenado en nuestro cerebro es la que luego en el temor de Dios aplicamos de manera coherente, lo aplicamos para nuestra vida ante Dios. Y es ahí, por ejemplo, en el caso de lo espiritual, la palabra de Dios es lo que tenemos nosotros que aprender, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Entonces en la palabra de Dios tenemos la vida eterna, en la palabra de Dios tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y eso representa para nosotros algo importante, algo muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto, amado hermano, nos ayuda a nuestra vida espiritual. Todo consejo espiritual, toda exhortación, toda edificación. La edificación está comprometida con el conocimiento, ¿no? Por eso dice la Biblia que la profecía es dada como una revelación para exhortación, para edificación y para consolación. La exhortación que viene a nuestra vida a través de la palabra de Dios. La edificación que viene a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Es el conocimiento, es lo que Dios ha determinado. Esa es la edificación. Y la consolación es el amor de Dios, que también tenemos conocimiento y que nos ayuda a mirar que tenemos un Dios bondadoso y misericordioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Una persona sabia es aquel que tiene temor de Dios. Porque algunos dicen, no, yo soy sabio, sin tener conocimiento de Dios, sin tener temor de Dios. Y soy sabio porque he aprendido en la escuela de la vida, dicen, ¿no? La experiencia de la vida me ha hecho sabio. Sí, pero tu sabiduría es terrenal. Y ahí hay que marcar diferencia. Hay una sabiduría celestial y hay una sabiduría terrenal.
La sabiduría terrenal termina en este mundo, en esta vida, y tiene el alcance netamente terrenal. Tu sabiduría muere contigo cuando tú mueres. Bendito el Señor. Tu sabiduría terrenal solamente puede ayudar terrenalmente, mas no espiritualmente. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, es una sabiduría que va más allá de lo terrenal. Es una sabiduría, es una comprensión clara y profunda de la voluntad de Dios. Y eso nos hace capaces de entender cosas que la sabiduría terrenal no puede entender. Bendito nombre del Señor. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo fue un principal, dice, dentro de la sinagoga y dentro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una cúpula religiosa de los principales religiosos, los más altos rangos en la religiosidad de ese tiempo de la iglesia judía. Ahí estaba presente el sumo sacerdote, ahí estaban presentes los fariseos, habían maestros de la ley, habían intérpretes de la ley, escribas, etc. Habían también algunos saduceos. Los fariseos eran los que ocupaban la mayor cantidad. Casi todos los hombres que estaban en el grupo del Sanedrín eran fariseos. Los fariseos, su función era evaluar cualquier situación que afrente a la ley de Jehová. Ellos velaban de que se cumpliera estrictamente la ley. Eran como especie de jueces en el aspecto religioso. Cualquier juicio en cuestión de Dios, de la doctrina que ellos tenían de la ley, tenía que ser evaluada por los fariseos, por el Sanedrín, por toda esa cúpula. Y ellos determinaban la pena sobre esa persona que había violado la ley o que había interpretado mal o que había hecho algo que afectaba los principios de la ley. Y había hasta pena de muerte. Si ellos determinaban apedreamiento, apedreaban. Si determinaban crucifixión, pues lo llevaban a los romanos, a los gobernadores romanos para que lo crucifiquen. Y cualquier otra cosa, ellos determinaban las penas, castigos, a veces multas, etcétera, etcétera. Como un juez terrenal, pero en este aspecto religioso. Y los fariseos eran pues los principales. Los fariseos no eran un grupo de 70 como era el Sanedrín, era un grupo de 70 personas. Los fariseos eran miles. Pero no todos los fariseos alcanzaban el honor de ocupar un cargo dentro del Sanedrín. Por decir, poniendo un ejemplo aproximado, en Jerusalén habrían unos 3.000 o 4.000 fariseos que desde los 12 años ellos habían sido educados estrictamente conforme a la ley y eran muy estudiosos. Esa gente era muy estudiosa, muy preparada, gente con mucha inteligencia, mucho conocimiento y sabiduría terrenal. Esta gente, cuando ya crecían, se hacían hombres, ellos eran escogidos de acuerdo a la labor que hayan desempeñado, al conocimiento que tenían, los escogían para ocupar un cargo dentro del Sanedrín, la cúpula más grande que había. Era como una especie de congresista, ¿no?, que llegaba y ocupar un escaño en la cúpula judía. Y ahí estaban. Nicodemo era un principal de la sinagoga que lo habían colocado y era parte de la membresía del Sanedrín, era miembro del Sanedrín. O sea, Nicodemo no era cualquier hombre.
Era un hombre muy preparado, muy capaz, muy estudiado. Sin embargo, cuando Nicodemo conversa con el Señor se da cuenta que Nicodemo no sabía ni dónde estaba parado. Bendito el nombre del Señor. Porque el Señor le dice, ¿eres tú un principal y no sabes estas cosas? Bendito el nombre del Señor. O sea, le está diciendo, a pesar de que tú eres un fariseo, eres un hombre estudioso, un principal de la sinagoga, eres un principal en el Sanedrín y no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Porque Nicodemo no podía entender cuando Jesús le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, ¿no? Que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo que nos tenemos que meter en el vientre de nuestra madre ya viejos para volver a nacer. Eres tú un principal en Israel y no sabes estas cosas, le dice. Si tú no puedes entender el ejemplo terrenal que yo te estoy poniendo, ¿cómo entenderás si te digo lo espiritual? Te vuelves loco. Bendito el Señor. Entonces, lo que quiero decir es que aunque Nicodemo se había pasado toda su vida estudiando la teología judía, la ley y todos sus principios y todo lo que los judíos habían establecido, aún los dogmas, etcétera, etcétera. Todo esto no le servía de nada para ir al cielo. ¿Saben ustedes, hermanos, que dentro de la humanidad existen personas que son muy leídas en cuanto a las cosas de Dios? Hay gente que son principales, sacerdotes católicos, pastores evangélicos. No todos los pastores evangélicos son leídos. La mayoría simplemente hablan contra el pecado, pero ellos en cuestión de la Biblia no tienen profundidad. Y eso, en ese campo, los católicos sí tienen profundidad teológica. Ellos pueden tocar temas, aunque equivocados, pero tienen profundidad. Utilizan las escrituras para poder defender sus doctrinas, etcétera, etcétera. Cosa que muchas veces religiosos, cristianos, evangélicos no lo tienen. Repiten y repiten nada más lo que le enseñaron, pero no hay capacidad. Sin embargo, la teología, la comprensión que puedan tener estos hombres que no tienen temor a Dios, será una sabiduría terrenal y no celestial. Una sabiduría donde sus sentidos podrán comprender todo en base a la lógica humana, en base al conocimiento humano, mas no a la voluntad de Dios. Y eso pasaba con Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy estudioso, muy preparado. No solamente en aspectos de teología, sino en muchas cuestiones de historia y de otros aspectos más. Entonces era como que ellos eran doctores, ¿no? En cuanto a literatura, conocimiento y a la ley. Sin embargo, todo su conocimiento estaba basado en las afirmaciones de ellos con su mente terrenal. Por eso es que el Señor los reprendía, los exhortaba, porque ellos solamente hablaban, juzgaban conforme a una mentalidad terrena, mas no a un justo juicio espiritual, donde imperaba la misericordia, ¿no? Donde imperaba el amor de Dios. Saulo de Tarso, por ejemplo, que se convirtió después en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, ¿quién era? Un doctor en la ley, pero era al mismo tiempo una máquina de muerte. Persiguió a los cristianos. Y no es solamente que nosotros condenamos a Saulo porque perseguía a los cristianos. No es porque perseguía a los cristianos en sí, sino
por el concepto que tenía. Porque ese concepto, esa filosofía, ese entendimiento religioso lo llevó a torturar gente, a torturar cristianos en busca de los líderes cristianos. Entonces, si una persona ataca a los cristianos, algún fundamento tiene, ¿no? Algún concepto tiene, algo lo motiva. Y esa motivación era una motivación religiosa equivocada. Es como cuando nosotros vemos los musulmanes, los árabes. Hay grupos, no todos, pero hay grupos que son homicidas. Hay grupos que se llenan de explosivos en el cuerpo y se meten a un subterráneo donde están los trenes y ahí explotan con todo y tren. ¿Y en nombre de quién? En nombre de Alá, en nombre de Dios. Para ellos es una condecoración sacrificar su vida, explotar con la gente. Para ellos una condecoración en el cielo, según ellos, porque están por una lucha justa, por una causa justa, cuando en realidad su causa es simplemente una causa terrorista. Bendito el Señor. Pero ellos no lo ven así. El terrorista nunca va a decir soy terrorista en un sentido malo. No, es una lucha, es una batalla, dicen ellos, ¿no? Es una batalla para poder derrocar un gobierno así, tal y más cual. Pero ellos nunca van a decir nuestras acciones en las cuales están incluidos, están inmersa gente inocente que muere, no es por una situación malsana, sino consecuencias. En una guerra siempre hay muertos, algo así, ¿no? Ellos no entienden su corazón. Mientras que Cristo, nuestro Señor, nos enfoca de una manera muy diferente a las cosas. Él no nos enfoca a alcanzar tal vez una conquista política, terrenal, de dinero, de fama o de lo que sea. Eso para el Señor es totalmente secundario. Para el Señor es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Los fundamentos principales de la voluntad de Dios están basados en esas dos cosas. Porque toda la ley se encierra en esto, dice la Biblia. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo da un mensaje diferente, un corazón diferente, un corazón perdonador, un corazón comprensivo, un corazón tolerante, un corazón que puede llevarnos, como el mismo el Señor lo espera, a amar aún a nuestros propios enemigos, ¿no? Entonces, un concepto totalmente diferente y altruista de parte del Señor. Altruista quiere decir beneficioso para el prójimo, de ayuda al prójimo, ¿no? Toda ayuda al prójimo, toda compensación al prójimo es un acto altruista. Bendito el Señor. Entonces, el Señor nos enfoca de adentro hacia afuera. No solamente con el conocimiento, sino con la experiencia con Dios, de una vivencia con Dios, que es lo que espera el Señor de todos nosotros, ¿no? Hay muchos creyentes que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero sus obras son malas. Sus obras son malas, tienen rencores, tienen odios, tienen amarguras, tienen rechazo a su prójimo, a su mismo hermano que se sienta al lado. Entonces, esa actitud es una reacción del corazón, porque del corazón nacen las envidias, nacen los celos, nacen las amarguras, nacen los odios, etc. Entonces, de nada le vale su conocimiento bíblico, porque su mente es una mente terrenal.
La Biblia dice que donde hay celos, contienda, ahí hay una obra diabólica, ahí hay toda obra perversa. Y esa sabiduría, dice, no viene de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Bendito el Señor. Analicemos ese aspecto de animal, terrenal y diabólica. ¿A qué se refiere con animal? Según las Escrituras, si la analizamos correctamente, vamos a descubrir que hay dos frases en el Nuevo Testamento que hay que considerarlo con mucho cuidado. Dice el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? En la versión del griego no dice natural de naturaleza como nosotros lo entendemos, sino dice el hombre animal. Así lo expresa, el hombre animal. Es decir, el hombre sin entendimiento, sin raciocinio. Y nos coloca a la par de los animales, porque los animales no tienen el raciocinio para pensar y juzgar entre lo bueno y lo malo, para reaccionar en base a la justicia. Ellos actúan por instinto. Por ejemplo, hay animales que son protectores. Las mascotas, como los perros, los gatos, son animales domésticos y son animales protectores de sus amos. Cuando ellos ven algo que amenaza la vida de sus amos, ellos reaccionan, sea un perro, sea un gato. Ellos reaccionan contra las personas que tratan de hacer daño o de agredir a su amo. Es una reacción de instinto natural. Su naturaleza animal es así. Cuando la Biblia habla del hombre natural, nos está comparando con el animal. Que nosotros tenemos reacciones en base a nuestras propias conveniencias, cuando nos vemos amenazados, cuando vemos amenazada nuestra familia. Muchas veces actuamos sin control. Entonces somos el hombre natural. También corresponde ese título a la persona que no conoce a Dios, la persona que no es hijo de Dios, porque hay criatura de Dios y hay hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Mas todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, dice Juan capítulo 1. Amén. Pasamos del hombre natural, animal, al hombre espiritual. Entonces, encontramos que el hombre natural o el hombre animal es el hombre que no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios, de su voluntad, ni tampoco tiene una relación con Él. Está solo como un hombre común y corriente en el mundo, sin conocimiento de Dios. Y si ha tenido conocimiento, de nada le ha servido porque sus obras son malas. Y como sus obras son malas, entonces no pertenece al grupo de los espirituales, sino al grupo de los animales, del hombre natural, del pecador. Bendito el Señor. Nicodemo, como los fariseos, como el sumo sacerdote, Anás, que fue primero, Caifás, que fue después, todos ellos eran religiosos acérrimos y tenían la ley de Dios, mientras que los paganos no tenían la ley de Dios. Sin embargo, todos estos hombres actuaron mal y Cristo les llamó homicidas. Ustedes me quieren matar. Ustedes son homicidas desde el principio. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así lo llamó el Señor. Homicidas. Y esto era una verdad.
toda su teología, todo su conocimiento, no sirvió de nada. Para nada. Bendito el Señor. Saulo de Tarso, un perseguidor que torturaba, los hacía blasfemar en sus torturas a los cristianos, maldice, los hacía maldecir, los hacía blasfemar porque ellos, usted dirá, no, yo jamás, no, porque usted no está en la tortura. Pero en la tortura, hermano, así con los ojos abiertos te arrancan un ojo. Maldice a Cristo, te arranco el otro. Una cosa es hablarlo y otra cosa es sentir el punzón que te entra y que te destroza el ojo. Es una cosa horrible. La gente no aguantaba el dolor, el solo ver ese hecho atroz que están cometiendo, que lo están despellejando vivo, los hacía maldecir, porque no soportaban el dolor. Les quemaban los pies, eran torturas terribles. Entonces, Saulo los perseguía, los agarraba, los torturaba, los hacía blasfemar, pedía nombres de dónde están los demás, y ellos tenían hasta que inventar gente. Todas esas cosas pasaron. Algunos preferían la muerte, pero ahí estaba el ensañamiento y la maldad de estos hombres, tanto de Saulo como de toda la gente que lo blindaba a él. ¿En dónde estaba la victoria de ellos? No en matar a los cristianos, a ellos no les convenía matarlos, pero sí torturarlos, porque la tortura sacaba información. Entonces, los cristianos preferían morir. Decían, mátenme, ¿no? Señor, llévame, porque lo están torturando, lo están despellejando, le están arrancando las uñas, le están, hermano, cortando las orejas, sin anestesia, sin nada, y le están cortando con un cuchillo. Los dedos de los pies le están chancando, golpeando los dedos de los pies, ¡plan, plan! Es una cosa horrible, hermano. O le hincaban con un punzón en la planta de los pies, le incrustaban. Eran dolores desgarradores, desgarradores. Y ellos en su mente tal vez dirían, Señor, perdóname, ¿no? Que yo tenga que decir esto contra ti, no soporto, no aguanto más, no puedo más. Mire, ustedes y yo tal vez en algún momento en nuestra vida ante una situación de mucha presión, de mucho estrés, nos asaltan dudas, tenemos ciertas situaciones y ya no quiero ir al templo, que ya esto, que nos desanimamos y nadie nos está torturando. Ahora, imagínense una tortura. Eso fue terrible. Hay gente que pone a los cristianos como superhombres, ¿no? No, ellos eran torturados, pero ellos adoraban al Señor, alababan al Señor. ¿Alababan al Señor? Eran dolores muy desgarradores. Era terrible lo que les pasaba a ellos. Y no aguantaban. Otros se desmayaban, lo despertaban, les tiraban agua, los levantaban y de nuevo la tortura. A otros los metían en un pozo, paraditos. No podían ni siquiera doblar las rodillas, se quedaban dormidos así parados. Y ahí estaban, no les daban agua, no les daban comida, ahí los tenían semanas. Se desmayaban de hambre, de sed. Y sus cuerpos quedaban así, porque no se podía doblar, porque ahí no impedía. O sea, cosas terribles, cosas terribles. Yo les cuento una experiencia que tuve. Había llegado una campaña de Nicky Cruz, tal vez alguno ha oído hablar de él. Yo era miembro de la iglesia pentecostal autónoma de unos suecos. Mis primeros pastores fueron suecos. Un maestro, Lennart Lindler se llamaba. Mi pastor era un hombre muy sabio. Tenía una sabiduría en las escrituras tremenda. Enseñaba muy lindo ese hombre.
Y un día se formó un grupo que se llamó el Desafío de los 100, porque supuestamente éramos 100 los jóvenes que teníamos que repartir volantes por la llegada de Nicky Cruz al Estadio Nacional en Lima. Iba a dar su testimonio, ¿no? Y no éramos 100, éramos un grupo de más o menos 70. Y nos fuimos, me acuerdo, allá por la zona donde está el Congreso y comenzamos a repartir. A cada uno nos dieron una cantidad y cada uno salió por diferentes lugares a repartir y a repartir. Había que repartir a todas las personas. Y una vez que termináramos, teníamos que regresar al parquecito ese, donde al frente está el Museo de la Inquisición. Y yo rápido terminé mi volante y me vine y todavía no llegaban los demás y me senté en la banca y me puse a orar. Me agaché mi cabeza y comencé a orar. Y entonces, miren lo que es la mente de uno, ¿no? Yo comencé a pedirle al Señor y le dije, Señor, muéstrame a Lima diferente. Quiero que al abrir mis ojos yo vea a Lima distinto, según mi mente, ¿no? Y yo abro mis ojos y todo estaba igual. Pero yo en mi ignorancia, en mi forma de pensar, yo le pedí con fe ver a Lima diferente. Pero todo estaba igual. Pero no sé cómo yo miro hacia la izquierda y veo un grupo de personas, porque el Museo de la Santa Inquisición ahí estaba cerrado. Pero yo veo que se abre una puertecita y un grupo de personas está entrando. Y estaban llamando a otros que estaban un poco más lejos. Entonces yo me levanto y me acerco. Me acerco y el hombre que está en la puerta me dice, apúrate, apúrate, pasa, pasa. Y yo pasé. Yo pasé y por primera vez me explicaron allí, o nos explicaron a todo el grupo, cómo era Lima antes. Yo le había pedido a Dios que quería ver Lima diferente. Y allí me indicaron cómo era Lima antes, en la época de la Santa Inquisición. Y nos comenzaron a explicar de la manera más cruda, porque ahora ya no te explican así, pero de la manera real, cruda, como fue, cómo torturaban a los cristianos. Y ahí hay imágenes, ahí todavía están las cárceles, ahí están los lugares donde metían a las personas, ahí están las inscripciones hechas por los mismos presos y también están ejemplos de cómo los torturaban, cómo les quemaban los pies, cómo los metían en como especie de un sarcófago con púas y les cerraban ahí, lo clavaban. Es una cosa horrible, hermano. O le ponían una máscara con púas y le cerraban ahí. Y el lamento era terrible. Cómo eran los juicios que se hacían, juicios falsos. Un Cristo con una cabeza movible. Cuando no tenían pruebas para poder condenar a un cristiano, entonces le decían, vamos a preguntarle al Señor. Si Él nos dice que sí, son culpables. Si nos dice que no, es inocente. Entonces decía, Señor, ¿es culpable este hombre? Y detrás de esa cortina donde estaba la cabeza ahí, alguien movía la soga y la cabeza hacía así. El Señor ha dicho que sí, es culpable. Condenado. Lo mataban o lo torturaban. Bueno, moría en poco tiempo ese hombre. Entonces, estas cosas, este ensañamiento, esta manera de ver las cosas, esta manera de actuar, de enfrentar problemas, revelaban la condición real del corazón del ser humano. Y ahí, por más conocimiento de la Biblia, por más que sea miembro de una iglesia, de una organización, sea una organización grande, poderosa, lo que sea, perdidos, totalmente perdidos. Su sabiduría es animal, terrenal,
no tiene ningún vestigio del cielo, diabólica, por las fuerzas oscuras que gobiernan esas mentes y que los inducen a cometer estos actos tan crueles, tan bárbaros, tan terribles, hermano. Pero que con todo y todo ha quedado en la historia, ha quedado registrado en la historia, así como la muerte de todos los judíos obrado por los nazis ha quedado en la historia. Y ahí están todavía campos de concentración como museos, donde allí los quemaban vivos, ahí donde los torturaban, los mataban. Lugares, yo estuve, no recuerdo qué estado era, no puedo recordar, pero yo estuve en uno de esos centros donde ahí están las cámaras de gas. Hay incluso un lugar donde está lleno de zapatos y zapatos reales de los judíos de ese tiempo. Miles de zapatos están así, de las ropas, los zapatos que le sacaban para quemarlos desnudos adentro, en las famosas duchas, que en vez de agua salía gas y luego los metían a los hornos para ser quemados o cremados. Era terrible. Y en otros casos los cremaban vivos. O sea, ese ensañamiento es producto de una mentalidad diabólica. Esa sabiduría es diabólica. Una sabiduría que lleva a un hombre a cometer esos excesos, esa crueldad. Y claro, hay grados de crueldad, hay grados de exceso. Alguno dice, bueno, yo no haría nunca una cosa así, pero tal vez en ese grado no, pero hay otros grados donde tú estás inmerso, ¿no? Donde tú golpeas, donde tú humillas, ofendes, donde tú actúas de manera corrupta, donde haces cosas que una persona de a pie no la hace, pero estás inmerso en muchas de esas cosas. Entonces, vemos que hay gente religiosa en este caso, que son los que en la historia han quedado marcados como gente cruel. Esa es la razón por la cual la gente que hoy llevan una filosofía comunista, ¿no? Ateos, ellos están basados precisamente en esas historias religiosas. Es como que están defraudados de que una iglesia, una congregación, una denominación internacional o lo que se llaman los padres de la fe hayan caído en esas crueldades, ¿no? Que hayan matado, que hayan hecho cosas tan terribles. Ellos no creen. Ellos no dicen, si estos que son los principales han hecho eso, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Qué Dios? ¿De qué Dios me están hablando? Entonces se aferran a sus creencias y dicen, no hay Dios, aquí no hay Dios. Porque aquí hay hombres que dicen ser de Dios y mira toda la maldad que están cometiendo. Una cosa, hermano, es que cualquier persona aquí, cualquier creyente pueda caer en algún pecado. Cualquier creyente. Un pecado de la carne, un exceso, cualquier cosa de esas, que son pecaminosas y que de hecho cortan nuestra salvación. Cualquiera, pero no hay una crueldad, no hay una maldad, no es que son personas que están para hacer daño, no. Simplemente hicieron, es como dos personas se enamoran y empiezan a fornicar. ¿Me entiendes? Empiezan a fornicar. Y se acostumbran a eso. Entonces, pero ellos no es que están haciéndole daño a la gente. No es que hay una crueldad contra los demás. No, es una cuestión apasionada de ellos dos, de la carne. Pero no hay una crueldad, por eso no se puede medir de la misma manera. Por eso es que había una diferencia entre el adulterio y la fornicación. En el adulterio se cataloga un acto de pena capital
de pena de muerte en la ley, porque había una traición, había una infidelidad. Entonces se consideraba inmediatamente pena de muerte para salvaguardar la honra del cónyuge que no había pecado. En el caso de la fornicación, no había pena de muerte, nomás que había una multa. Por eso es que Dios permitía muchas veces que incluso los reyes tuvieran mujeres. Los judíos podían tener varias mujeres, no había ningún problema mientras que fueran solteras. No había ningún problema. Pero Dios mismo dice que eso le iba a traer consecuencias. Y así fue. Siempre ha sido así. Siempre ha traído consecuencias. La fornicación ha traído consecuencias siempre. El adulterio ha traído consecuencias. Como ha traído consecuencias la borrachera, como ha traído consecuencias, amado hermano, cualquier otro tipo de vicio en que la persona puede ingresar. Como ha traído consecuencia que tú te metas con gente mala, con gente perversa, con gente que no quiere buscar a Dios. Y tú tienes que estar con ellos y etcétera. Entonces, vemos que es un acto carnal, mas no es un acto de crueldad. Es muy distinto. Miren, hay personas que dicen, yo no he cometido nunca adulterio, pero toda la vida le has pegado a tu mujer. La has humillado. La has tratado como cualquier cosa. Y es un hecho sistemático. O sea, no que lo hiciste una vez. No. Hasta mientras estaban enamorados ya la cacheteabas. Y luego han pasado los años de casado y has tenido hijos, todo, y sigues maltratándola. Y es un acto de crueldad sistemática, que es peor que un adulterio. Es peor. Porque un adulterio, dos personas, bueno, se atraen, qué sé yo, y cayeron en el adulterio. Ya. Pero esas personas se pueden arrepentir, todo, ordenar su vida. Mientras que el otro lleva años haciendo lo mismo. Lleva años golpeando, humillando, maltratando a la mujer, a los hijos. Es un energúmeno. Si tenemos que analizar y tenemos que juzgar los pecados, pues imagínense, ¿cuál sería más grave? ¿Cuál es el hecho más cruel? Una persona que tortura a su esposa o a su esposo por años, o una persona que en un momento de descuido por la pasión desordenada de su carne cayó en pecado y luego tiene un cargo de conciencia y se arrepiente, se humilla, confiesa a Dios. Y ahí quedó. Mientras que el otro sigue. Miembro de una iglesia, parte de una cofradía o qué sé yo. Pertenece, es un hombre honorable ante los ojos de los demás, pero en su casa es el verdugo. ¿Cómo es eso? O la verduga. Entonces, Cristo dijo juzgar con justo juicio. Analicemos bien las cosas. Cuando el Señor juzgó el pecado de Saúl, lo desechó. ¿Y qué había hecho Saúl? Consecutivamente había desobedecido. Y lo que había hecho era dejar vivo al rey y dejar el botín, el ganado, vivo también para Dios. Cuando Dios le había dicho, destruye a Amalek, elimínalo, mata todo. Mata a hombres, mujeres, niños, mata a los animales, mata todo. Todo Amalek, desaparécelos a Amalek. A todos los amalecitas, desaparécelos. Y Saúl no hizo caso. Dejó vivo al rey como trofeo de guerra y dejó las vacas, los toros para hacer sacrificio a Jehová. Cuando vino el profeta, le sale al encuentro a Saúl y Saúl le dice al profeta, profeta, he hecho conforme Jehová ha ordenado. ¿Y ese que está allá quién es? Bueno, ese es el rey de los amalecitas, lo he dejado vivo como trofeo. Y ese balido de vacas y de ovejas que yo escucho, ¿de dónde son?
Bueno, son animales también de los amalecitas que lo vamos a hacer en sacrificio para Dios. Y Samuel de parte de Dios le da la sentencia. Yo te saqué de detrás de las ovejas. Yo te levanté como rey. Yo te dije que tú hicieras y has desobedecido 1, 2, 3 veces y ahora has dejado vivo al rey. Y el Señor te ha desechado para siempre. Lo desechó. Y uno compara esa acción de Saúl con la acción de David. David se enamoró de Betsabé, esposa de Urías Eteo. Y él la codició, la mandó llamar y se acostó con ella. De hecho, ella también consintió. Se acostaron y salió embarazada. Eso significa que fue una continuidad, no fue una vez, sino varias veces en que él se acostó con la mujer de Urías. Salió embarazada. Cuando salió embarazada, tenían que arreglar la situación porque el marido se iba a dar cuenta. El marido estaba en el campo de batalla. No estaba en su casa, estaba en el campo de batalla, pertenecía a la reserva, estaba atrás. En caso de que faltaran soldados, lo enviaban. Pero él estaba en la reserva. Y por supuesto esas guerras duraban meses y a veces años. Y él estaba ya en el campo de batalla. Cuando la mujer sale embarazada, David no sabe qué hacer. La mujer se asusta y ahora él, su familia, cuando me vean a mí embarazada, van a decir que yo me acosté con alguien. Y David le dice, no te preocupes. Y ahí empieza una maquinación de parte de David con la finalidad de encubrir el hecho, de encubrirlo. Y entonces David ordena por medio de una carta que traigan a Urías Eteo del campo de batalla, que lo traigan al palacio. Urías llega al palacio. David lo emborracha a Urías. Lo emborracha haciéndole preguntas de la guerra y cosas. Urías se siente honrado de estar con el rey. Y Urías, borracho, David le dice, ahora ve a tu casa a dormir, a descansar, porque mañana tienes que partir de nuevo para la batalla. Y Urías se va a su casa, pero antes de llegar a su casa, él reacciona. Y él dice, yo no puedo violar la ley de Jehová. ¿Y cuál era la ley? La ley de Jehová decía que cuando estaban en guerra, ningún soldado que pertenecía al escuadrón en el campo de batalla podía tener relaciones sexuales con su mujer. Ningún soldado, porque eso va a generar derrota. Entonces él, consciente de la ley como soldado, dice, no puedo hacer eso. Y entonces agarra y se va y se acuesta con un grupo de soldados que estaban allí en un campamento. Le dan la noticia al rey de que Urías no ha ido a su casa. Lo vuelve a llamar, lo vuelve a emborrachar y le obliga prácticamente que se vaya a su casa. Lo obliga. Y aquel hombre sale y de nuevo no quiso. No, no y no. No entró a su casa. Y todos sabían que no había entrado a su casa. Y entonces, cuando David vio que la cosa ya estaba complicada porque él se da cuenta que este hombre no va a acostarse con su mujer. Y lo que ellos pretendían era que él entrara a su casa, sea que se acueste o no, él entró a su casa y ahí la embarazó. Eso es lo que quería demostrar. Pero no le salió la cosa así. Porque Dios estaba ya en el asunto, hermano. Hay cosas en las cuales Dios está en el asunto. Y hay cosas que Dios no permite. Entonces, esta situación llevó a que David lo mandara nuevamente, lo enviara al campo de batalla con una carta, con otro soldado, al general. Y a decirle, general,
pon a Urías Eteo al frente de batalla. Y cuando la guerra o la pelea esté arreciando, retrocedan todos, pero a él déjenlo solo ahí. El general inteligente piensa a sí mismo, dice, algo debe haber hecho este hombre que David lo quiere matar. Porque no había otra cosa. David quiere que este hombre muera. Y va a morir por mano de sus enemigos. Entonces, cuando la batalla está arreciando, el general da orden de retirada y le dice a Urías, tú quédate ahí, defiende esta posición, quédate ahí, no te muevas de ahí, pelea. Y Urías solo, asustado, ¿cómo? ¿Yo solo? Sí, quédate ahí, es una orden. Y todo el mundo se va y lo dejan. Lo dejan. Y cuando Urías está solo, lo rodean los enemigos. Y ya ustedes saben qué hace un enemigo con su enemigo, ¿no? Con lanzas, con la espada le metieron, lo descuartizaron al hombre. Lo descuartizaron. Aparentemente todo quedó ahí. Pasó el tiempo de luto. David toma a la mujer como esposa ahora. Toma como esposa. Hasta que viene Natán, el profeta. Cuando llega Natán le dice, vengo aquí por un caso de juzgamiento. Así, entonces pasemos donde está mi trono. David agarra su cetro para juzgar, porque el profeta le está diciendo que viene por un tema de juzgamiento, de algo legal. Entonces David toma su báculo, se sienta en su trono y le dice, hable profeta, ¿cuál es el problema? El problema es que había un hombre rico que tenía un montón de ovejas. Pero un día llega un forastero a la casa del rico, porque los forasteros no llegan a la casa de los pobres, llegan a la casa de los ricos. Y el rico, que era su obligación darle posada y alimentarlo, no quiso matar ninguna de sus ovejas que él tenía, sino que su vecino, que era un hombre pobre, tenía una corderita. Y esa corderita era como una hija para él. La había criado desde pequeña y él la tenía, la amaba esa corderita. Y el vecino, aprovechando que no estaba en casa el pobre, se mete, agarra la corderita, la mata y la guisa para el forastero. Entonces, cuando el profeta termina de decir eso, David dice, pues ese hombre es reo de muerte, dice. Ese hombre es reo de muerte. Ordeno que se mate ese hombre y que tenga que pagar tanto y tanto, y emite juicio. Él emite juicio, ¿no? Indignado. ¿Quién es ese hombre, profeta? Y el profeta dice, ese hombre eres tú, David. Y comienza el profeta a relatar todo lo que Dios había hecho con él. Y ahora tú tomaste a Betsabé, la mujer de Urías, y Urías ha muerto bajo la espada de los enemigos. Y David está con los ojos desorbitados, escuchando la sentencia que viene de Dios a través del profeta. Y le dice ahora, por cuanto Urías murió con la espada de los enemigos, la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y esto de la espada de Jehová es un juicio permanente. Tú vas a tener un juicio permanente, David. O sea, Dios va a permitir que toda tu vida tengas problemas en tu hogar. Que haya situaciones muy graves de dolor, de tristeza, de llanto. Así como tal vez lloró Urías cuando estaba siendo acribillado con las lanzas. Tal vez él suplicando, Señor,
pues tú vas a tener una vida de juicios continuos. La espada de Jehová, no la espada del hombre, la espada de Jehová no se apartará, estará sobre ti. Él cae de rodillas y esa es la parte en que se diferencia con Saúl. Saúl no cae de rodillas. Saúl le pide al profeta Samuel que lo honre. Cuando el profeta lo sentencia, Jehová te ha desechado para que no seas rey y ha levantado otro en tu lugar, él en lugar de caer postrado, humillado, él quiere que lo honre. Profeta, hónrame, porque todos van a saber de lo que Jehová ha dicho de mí. Hónrame delante de los demás. Yo soy el rey. Y como Samuel no le hace caso, le da la espalda, Saúl se agarra de la capa del profeta y le dice, hónrame. Y en el jalón le arranca la capa. Y el profeta le dice, así ha arrancado Jehová el reino de tus manos. Le dice. Saúl no cayó de rodillas, postrado. No se humilló. David sí se humilló. David tenía otro corazón. Era un hombre carnal, pero tenía otro corazón. Y este hombre en su humillación expresa cosas que están registradas en el Salmo 51. El Salmo 51 es el relato de la oración de arrepentimiento que hace David. Un arrepentimiento profundo delante del profeta. Y entonces el profeta le da ánimo. Dios lo perdona a David. Va a sufrir las consecuencias que ya Dios le dijo, pero lo perdona para seguir siendo rey. Mientras que al otro lo desechó y lo sacó del reino. Pero a este lo perdonó y lo dejó en el reino. Lo dejó por su arrepentimiento, porque Dios siempre ha sido el mismo, hermano. Dios es un Dios que se conmueve ante el arrepentimiento sincero y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cualquiera podría decir, pero el pecado de David fue más grande que el de Saúl. Saúl dejó vivo a un rey pagano y a unas reses, unas ovejas. Pero este no, mandó matar a un hombre inocente. Pero es el arrepentimiento el que va generando la diferencia, ¿no? Hay gente que peca y no se arrepiente. Hay gente que peca y siguen normal, como que no pasara nada. No sienten remordimiento, no sienten nada. Pero hay gente que no, hay gente que sí siente dolor por lo que hace. Hay gente que siente dolor. Hay gente que no duran en una iglesia por su pecado. No duran. Su mente se vuelve animal. Comienzan a pensar terrenalmente. A pesar de su pecado, están pensando terrenalmente, queriendo justificar, quieren que los honren, quieren, así como Saúl, igualito. El hombre animal, sin entendimiento, sin nada. Al final se van de la iglesia. O al final son expulsados. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas indebidas. Por eso vemos aquí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor es el que hace que la persona reflexione y tenga sabiduría, porque dice, yo no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Y se arrepiente y se humilla. Entonces hay un temor de Dios. Un temor, dice, no quiero, no puedo. Como José estaba ya tirado en la cama con la mujer de Potifar. La mujer estaba encima de él
Y él reacciona, no puedo acostarme contigo, no puedo hacerlo. Temo a Dios y tú eres la mujer de mi amo, ¿no? Y se zafa. Y no. Tenía temor. Salió desnudo. Lo acusaron, lo metieron preso, hicieron lo que quisieron. Pero tuvo temor. Entonces, cuando la Biblia habla que hay que tener temor de Jehová, quiere decir que nosotros tenemos que tener temor de lo que hacemos. Y saber que no podemos persistir en lo mismo. No podemos seguir llevando esa vida. No podemos seguir fornicando, ni adulterando, ni emborrachándonos. No podemos seguir en juegos de azar, enviciados en eso. Y estar en situaciones de injusticia, de maldad. No podemos. Tenemos que caer postrados. Y cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón a Dios, entonces ahí aparece el amor de Dios y pasamos al grupo de los que son espirituales. El hombre espiritual es aquel que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. La mujer espiritual es la que dice: yo pongo a Dios en primer lugar, renuncio a cualquier cosa que pueda separarme de Dios. Renuncio. Bendito el Señor. Porque ahí se va a ver a quién amas más. Si amas más a Dios o amas más a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, al novio, a la novia, ¿a quién amas más? El dinero, ¿a quién amas más? Dios lo ve todo y de Él no nos podemos ocultar. Y si queremos ver días buenos, dice la Biblia, apartémonos del mal. Hagamos el bien y no el mal, dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. La sabiduría y el conocimiento del Santísimo. El conocimiento del Santísimo, el conocimiento de la palabra de Dios es la inteligencia. Que nuestra mente no se llene de esa basura del mundo, sino de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Que nuestra mente sea la de Cristo, que nuestra mente está llena de Dios. Y así estaremos honrando siempre a nuestro Dios, hermano. Decía alguien, y con esto termino, no solamente hay que ser buenos, hay que parecer buenos. No hagas cosas que te hagan parecer malo. No hagas cosas que den de pensar a la gente. No hagas cosas que puedan traer consecuencias. Sé bueno y parece bueno. Amén. Hay que parecer y hay que ser. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Y ahora hagamos un autoexamen. Hagamos un análisis de quiénes somos, qué estamos haciendo. Consideremos nuestra vida. Porque Dios no es el juguete de nadie. Este lugar es un lugar donde se congregan los hijos de Dios y donde Dios desciende. No es un lugar para faltarle el respeto. Consideremos bien quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos. Porque eso o se agrada o se desagrada a Dios. Y cuando Dios se desagrada, a pesar de su inmensa misericordia, a pesar de que Cristo está pendiente de nosotros, cuando Él se desagrada, entonces como un padre castiga al hijo, así castiga a Jehová. Y ahí es donde lloramos, ahí es donde sufrimos.
Ahí donde después decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me metí con este hombre? ¿Por qué me metí con esta mujer? ¿Por qué tuve que robarle? ¿Por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué le mentí? ¿Por qué? Ahí vienen las consecuencias. No desagrades a Dios. Honra a Dios. Que Él honra a los que le honran. Quiero orar por aquellas vidas que quieran la oración. Es muy difícil para la gente que está en el pecado levantar su mano. Pero eso no importa. Porque yo como pastor cumplo. Yo hago el llamado que Dios demanda en cada culto. Y ahora dependerá de ti tu reacción ante Dios. Si hay alguien que quiera la oración, levante su mano ahí donde está. Yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allí donde estás, ponte de pie tú que has levantado tu mano. Ahí donde estás en tu sitio. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Ha llegado el momento de ponerse a cuentas con Dios. Si tú quieres ser un religioso más del montón, puedes seguir tu vida como te dé la gana. Pero si tú quieres agradar a Dios y marcar una diferencia en tu vida espiritual, entonces pídele perdón a Dios si has hecho algo mal. Conviértete a Jesucristo y dile al Señor: perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname. Pídele perdón. Pídele que te perdone mientras oramos por ti. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas sinceras, para que Dios extienda su mano y venga la misericordia, venga la paz. Seas liberado de tus enfermedades, seas liberado de tu estrés, seas liberado de toda esa obra demoníaca que hay en tu casa, que te atormenta, que no puedes dormir. Todos son efectos de una vida espiritual mala, de un corazón negativo, de actos malos, pecaminosos que están ocultos y que no lo has sacado, que no has sido sincero, has actuado cobardemente, no has tenido temor de Dios. Y por eso vienen sobre ti tantas cosas horribles, de las cuales dices: no entiendo por qué me vienen estas cosas. Pero yo voy a orar por estas vidas que levantaron sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas vidas sinceras que han levantado sus manos. Y estas vidas que nos ven a través de las redes sociales, miles de personas en diferentes partes del mundo, que están atravesando, Señor, por una situación de ocultar sus pecados, en una vida oculta. Yo te pido que extiendas tu mano, Señor. Aquellos que se arrepienten de corazón, aquellos que son valientes, aquellos que realmente quieren el cambio, que tienen temor tuyo, Señor, que se arrepienten y confiesan sus pecados. Extiende tu mano sobre ellos, perdónalos. Perdona sus pecados, Señor. Límpialos de toda maldad. Límpialos de toda cosa de las tinieblas, Señor. Santifica sus vidas, Padre, espiritualmente. Sus almas sean emblanquecidas, sean limpias por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Que toda obra de las tinieblas, todo poder diabólico hecho fuera de ellos, salga de la mente de ellos, salga del cuerpo, del alma de ellos, salga del hogar de ellos. Desaparezca toda tiniebla, desaparezca toda obra satánica. Reprendo toda obra satánica en el nombre de Jesús. Se produzca liberación, se produzca tranquilidad, venga la paz, venga la armonía, venga la tranquilidad, Señor. Que ellos sientan tu presencia, que ellos sientan tu amor, Señor. Perdónalos, Dios mío.
de toda consecuencia mala que venga sobre ellos. Líbralos, Padre, por el arrepentimiento sincero, Señor. Santifícalos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Denle un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón. ¡Aleluya! El Señor es bueno para siempre. Es su misericordia.